Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda la profesora Sharon y nosotros Espino. El día de hoy vamos a estudiar acerca de los procesos afectivos. ¿Qué son los procesos afectivos? Son aquellos procesos psicológicos que resultan de las necesidades que tiene la persona con su entorno, originando en él diversas reacciones, ya sean favorables o desfavorables, de las cuales se van a expresar en estados de ánimo, en emociones, en sentimientos y en pasión. Las características de los procesos afectivos son intimidad, que es la manera personal como la persona experimenta una situación. Por ejemplo, al ver una película triste, algunas personas son mucho más susceptibles que otras. La polaridad, los procesos afectivos van a tener un lado positivo y un lado negativo, un lado agradable y o desagradable. La profundidad. Algunos procesos afectivos van a tener más intensidad que otros. Por ejemplo, el amor hacia nuestros padres va a ser mucho más importante que el amor que podemos tener por un objeto. La intensidad es la magnitud del proceso afectivo, que siempre se va a expresar según el lado fisiológico también. Porque cuando tenemos miedo, se acelera nuestro corazón, la presión arterial sube. ¿Por qué? Porque siempre el proceso afectivo va a estar relacionado con el lado fisiológico de la persona. Amplitud significa que este proceso afectivo va a comprometer también la personalidad de la persona. Cuando una persona tiene tristeza por la muerte de su hijo, que es un ejemplo de ello. El nivel es la expresión de la valoración que tiene la persona en una situación, y eso siempre va a depender de su orientación moral. Las manifestaciones de la afectividad son las emociones, sentimientos, pasiones y estados de ánimo. ¿Qué son las emociones? Son reacciones afectivas de corta duración y de gran intensidad. Estas emociones se va a llevar a cabo en el hipotálamo y va a ser controlado por el sistema nervioso autónomo y el sistema límbico. Hay tres componentes de las emociones: los componentes subjetivos, conductuales y fisiológicos. Los subjetivos siempre van a estar relacionados con las situaciones que experimenta la persona. Los componentes conductuales es como la persona expresa esa emoción según sus gestos, según sus acciones. Y el componente fisiológico, siempre las emociones están relacionadas con los cambios somáticos que puede ocurrir en el cuerpo. Según Wundt, existen dos tipos de emociones: las esténicas y las asténicas. Las esténicas son aquellas emociones que se van a originar modificaciones psicológicas y fisiológicas en la persona, y las asténicas son aquellas que van a disminuir la actividad de la persona. Tenemos cuatro estados emocionales. Tenemos la ira, que es esa emoción desagradable que se origina ante una frustración. El placer, que es una emoción agradable que provoca reacciones de deleite. El miedo es una emoción desagradable que se presenta ante una amenaza. Los sentimientos son aquellos procesos afectivos que van a ser prolongados y de menos intensidad que las emociones. Tenemos tres tipos de sentimientos: los morales, intelectuales, estéticos. Los morales, por ejemplo, el patriotismo; los intelectuales, el amor a la ciencia; y los estéticos, el amor por la música. La diferencia entre una emoción y sentimiento es que la emoción es de mayor intensidad y menor duración, y los sentimientos es de menor intensidad y de mayor duración. Los estados de ánimo son aquellas formaciones afectivas, relativas y estables que van a constituir una cualidad de la personalidad de la persona, que pueden modificarse. Las características de los estados de ánimo es que se van a desarrollar sobre el temperamento, van a ser dinámicas, y los estados de ánimo pueden expresarse mediante la alegría, la tristeza, el optimismo, etc. Las pasiones son procesos afectivos profundos, que son constantes en la vida de la persona. Y ese proceso afectivo profundo se puede dar hacia un objeto, ya sea que sea una persona, una idea o una actividad. Y ese proceso afectivo profundo va a ser insustituible. Hay dos tipos: las superiores y las inferiores. Las superiores van a ser aquellas pasiones que van a permitir el desarrollo personal y moral de la persona. Y las inferiores son aquellas pasiones que van a impedir o obstaculizar el desarrollo personal y social de la persona. Bueno, alumnos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos. Muchas gracias.